Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva clase de biotecnología de los alimentos. En la clase de hoy vamos a entrar en otro tema, en otra área un poco más alejada de la biotecnología, pero relacionado igualmente. Y vamos a hablar del proceso de producción de alimentos, cómo deberíamos trabajar en la elaboración de los alimentos, qué normativas, qué leyes, qué deberíamos considerar para la producción de un alimento seguro. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, vamos a repasar hoy algunos antecedentes generales de la documentación, normativas que se necesitan cumplir para poder ejercer la función de la preparación, elaboración de alimentos. ¿Cuáles son los pasos? Y algunos requerimientos. ¿Ok? Bueno, respecto a los antecedentes, vamos a dividirlos en dos partes. Primero, los antecedentes que necesita la empresa. La empresa que va a fabricar, elaborar, envasar algún alimento. Y por otro lado, los documentos que necesitas para el ejercicio de la actividad económica, es decir, en el ejercicio de la producción, elaboración o envasado de alimentos. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de la empresa, ¿ok? Eh, llamemos empresa a pyme, microempresa, la señora que está vendiendo sopepillas en la esquina, etcétera, etcétera. Todas esas personas van a estar dentro de la clasificación de empresa, ¿ok? De diferentes tamaños, obviamente, pero en esa clasificación. Y lo que hacen, la producción de alimentos, va a ser el ejercicio de esa actividad económica. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, necesitan primero su constitución, o sea, el documento legal que acredite que efectivamente están realizando una actividad económica. La constitución o escritura, también se le denomina, eh, señala todos los aspectos relativos a quién es el dueño de la empresa, cuáles son las actividades de la empresa eh, y cuáles son las competencias de la empresa, además de todos los aspectos eh, legales, ¿no? Con el RUT, el nombre completo, dirección, fijarte algún tipo de domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de antecedentes que se pueden autocompletar en una página web que es el registro de empresas y sociedades.cl, antiguamente denominada Empresa en un Día. Entonces, en esa página tú puedes crear este primer paso, que es la constitución, la escritura de la empresa. Bueno, obviamente ahí hay que seleccionar qué tipo de empresa. Seguramente lo hemos visto en otras clases. Eh, si es una empresa individual de responsabilidad limitada, si es una sociedad por acciones, sociedad anónima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces ahí se define qué tipo de empresa es. Tiene que tener ese documento, tiene que tener la publicación de esa escritura en el diario oficial. Se publica un extracto de esa escritura, se publica en el diario oficial para evaluar si existen otras empresas eh, similares y básicamente que todo el mundo se entere de la creación de esa empresa. Luego eso se tiene que enviar al conservador de bienes raíces y allí el conservador de bienes raíces ingresa esa documentación y te da un certificado de vigencia de la sociedad.
Eso generalmente también tiene que estar en la carpeta de la empresa. Y por último, la iniciación de actividades. Y para la iniciación de actividades, puedes hacerlo se puede hacer de dos formas, una como persona natural, con mi root, ¿ya? O con el root de la persona que quiera levantar la empresa, ¿cierto? O con un root, otro root de sociedad, de empresa, un root separado. ¿Okay? Yo creo que es mucho mejor hacerlo con un root separado, porque cuando tienes problemas, se responde ese root, ¿ya? No respondo yo como persona, responde la empresa como persona jurídica. Entonces es mucho mejor separar ambas cosas. Entonces esos son los documentos que necesita la empresa. Además, necesita, por ejemplo, el registro de marca, si es que lo va a hacer. Hay algunas empresas que sí registran sus marcas, por ejemplo, las empresas grandes de alimentación, las concesionarias Aramark, eh, Sodexo, bueno, las empresas grandes, ellos tienen el registro de su marca, es decir, la propiedad intelectual de ese nombre. ¿Okay? Es de ellos, está registrado y no hay ninguna otra empresa que pueda usar ese nombre. ¿Okay? Porque se puede prestar para malos entendidos. Entonces ellos registran el nombre. Como está registrado ante la ley, no hay otra empresa que pueda hacerlo. Y si lo hace, puede ser demandada por la empresa original. También ese es un documento que debería estar en la empresa. Por otro lado, todo lo que tenga que ver con las políticas internas y normativas de seguridad, que generalmente es un manual de seguridad y buenas prácticas, que toda empresa debería tener. Por lo tanto, también es un documento que debe tener la empresa en su carpeta. Y por otro lado, la patente municipal, ¿ya? Que se obtiene en las municipalidades, y todos los documentos que tengan que ver con el cumplimiento de las leyes previsionales, ¿cierto? Que se pueden hacer a través de Previred, pero ahí está el tema del pago de las AFP, de salud, de los del seguro, del ahorro previsional, etcétera, etcétera, el seguro de COVID. Bueno, todos esos seguros y todo lo que tenga que ver con los descuentos legales, ¿cierto? También se pueden hacer a través de Previred y eso también tiene que estar en la carpeta de la empresa. Y todos esos documentos antecedentes que necesita la empresa para poder realizar sus funciones. Por otro lado, para el ejercicio de esta actividad económica, necesitamos la resolución sanitaria. Es el documento más importante, la resolución sanitaria. Y esta resolución sanitaria, por ley, de acuerdo al Código Sanitario, el decreto con fuerza de ley 725, se obtiene a través de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, también denominado el Departamento de Acción Sanitaria de la Secretaría de la Seremi de Salud. ¿Okay? Ellos son los encargados de fiscalizar el cumplimiento del Código Sanitario y su reglamento, el Decreto Supremo 977, que es el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Entonces, ellos están encargados de regular, de fiscalizar que se cumpla ese reglamento, el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Y como ustedes bien sabrán, en el Reglamento Sanitario de los Alimentos se establecen todas las normativas de cómo debe fabricarse, elaborarse un producto alimentario, sea cual sea, ¿cierto? Están las directrices de la planta física, cómo se tiene que estar organizada, cómo tienen que ser los pisos, el techo, la luminosidad, la ventilación, los focos de insalubridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está descrito en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. ¿Okay? Por tanto, para poder funcionar, ¿cierto? Para poder ejercer esta actividad económica, tienes que cumplir primero con
todo lo que diga el reglamento sanitario respecto a lo que tú estás haciendo. Luego viene el Departamento de Acción Sanitaria, te fiscaliza y te entrega tu aprobación, que sería la resolución sanitaria. Y eso viene con un numerito. Y ese numerito es tu resolución. Y eso tienes que mantenerlo bien guardado. Y lo otro que generalmente que está siempre visible es la patente municipal. Siempre tiene que estar visible. También tenemos que cumplir con la ley de composición nutricional de alimentos. Eso va a depender obviamente del tipo de alimento que estás elaborando. Si es un alimento que es de consumo inmediato, no aplica la ley de composición nutricional. ¿Okay? Pero si es un alimento envasado, que se va a consumir posteriormente, sí aplica la ley. Por lo tanto, tiene que tener todas las indicaciones de las características, ¿cierto?, del alimento, llámese los ingredientes, por orden decreciente, el aporte nutricional, los sellos, si es que corresponde, ¿cierto? Toda esta normativa tiene que estar en el alimento. Ahora, pero si es un alimento de entrega inmediata y que se tiene que consumir, obviamente, ¿cierto?, no va a aplicar. Otras normativas y otros antecedentes que se necesitan para el ejercicio son, por ejemplo, protocolos específicos para entrega de alimentos. Por ejemplo, en el caso actual es los protocolos de COVID-19, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el uso de alcohol gel, lavarse las manos frecuentemente, etcétera, etcétera. Todas esas normativas también tienen que estar descritas. De hecho, si tú descargas desde la página del ministerio el plan paso a paso, tú puedes descargar todos los folletos, imprimirlos y pegarlos, ¿cierto?, en diferentes lugares del servicio de alimentación, ¿cierto? Y eso queda ahí. Otras normas que también tienes que tener en cuenta son, por ejemplo, las normas ISO, la 9001 específicamente, que está relacionado a calidad. Y una de las últimas ISO 22000, que es la norma internacional que tiene una relación directa con la producción de alimentos. Esa es la norma ISO 22000, es el aseguramiento de calidad en servicios de alimentación. La última versión creo que es del 2018, así que tiene pocos años. Y se está utilizando bastante, ¿no? Porque es como un compendio, como que en esta norma ISO unió los BPM, las prácticas, ¿cierto?, de manufactura, las buenas prácticas de manufactura, con los HACCP, que son los control de puntos críticos, y unió estas dos metodologías y levantó esta nueva metodología de las ISO 22000, que actualmente se está utilizando en muchos lugares. También, si corresponde, habría que aplicar las normas ISO 14000, que están relacionadas a el cuidado del medio ambiente, y también, si corresponden, las normas chilenas, ¿ya?, las normas chilenas de normalización relacionadas a alimentos, por ejemplo, la 3235, y si queremos exportar alimentos, las normas del Mercosur 2600003. La norma HACCP también, bueno, y otras series de normas que se pueden, uno puede adscribirse, ¿no? Pero lo que se está usando actualmente y lo que está tomando más fuerza son las normas ISO 22000 relacionadas a producción de alimentos. Y aquí tenemos el sistema de gestión y seguridad alimentaria, las normas ISO 22000, que es el Food Safety Management System. Como les mencionaba, es como una unión de las BPM con el HACCP, ¿no? Entonces, tiene características de ambas metodologías.
Entonces, para poder identificar esto, el punto más extenso es el punto 8, el punto de la operación del sistema de gestión. ¿Sí? O sea, el FSMS es por su sigla en inglés. ¿Okay? Entonces, los primeros pasos son el contexto de la organización, el señalar el liderazgo, quiénes son los líderes, cómo es la estructura organizacional, cómo vamos a plantear esta revisión del sistema de seguridad, cuáles son los soportes, eh, el control de los procesos, los servicios internos, externos. Bueno, y antes de eso, el objeto y el campo de aplicación de la empresa, cuáles son las referencias normativas nacionales e internacionales que se están siguiendo, cuáles van a ser los términos, las definiciones, todo súper estructurado, súper cuadradito. Y una vez que ya se tiene toda esa información ya definida, pasamos a realizar a el sistema de gestión de la seguridad. Sé que tienen diferentes puntos. Primero, definir los puntos de control, el sistema de trazabilidad, la preparación de respuestas, luego se hacen los análisis de riesgo, se valida, luego se controla, hay una verificación, hay nuevamente una implementación, un control, luego hay actividades de verificación y nuevamente pasamos a la selección de los puntos, la trazabilidad. Es como un círculo, ¿ya? Es como una evaluación, ¿cierto? Una aplicación que siempre se va autoevaluando, ¿no? Se determina lo que necesitas para una adecuada gestión de seguridad, se aplica, se evalúa, se retroalimenta y se corrige. Se aplica, se evalúa, se retroalimenta y se corrige. Y se aplica, y se evalúa, y se retroalimenta y se corrige. Y así va. De tal forma de siempre ir generando, ¿cierto? Y encontrando todos aquellos detalles que puedan disminuir la seguridad alimentaria. Y una vez que ya esto se ha mejorado y ya no hay ningún punto en el cual pueda existir una deficiencia de la seguridad alimentaria, ya estaría adecuado y se podría implementar en un 100% este sistema de gestión. ¿Okay? Esos son básicamente la estructura de esta nueva normativa. Bueno, y una vez que ya nosotros ya tenemos los documentos de la empresa, tenemos los documentos para poder iniciar actividades, tenemos nuestra resolución sanitaria para poder ejercer nuestro, nuestro sistema nuestro servicio de alimentación ya puede funcionar, tenemos todo nuestro sistema de aseguramiento de calidad. Entonces, ¿cuáles son los pasos ahora para poder llegar a producir un alimento, ¿cierto? Desde las materias primas hasta el producto final? Bueno, vamos a ir para definir bien cada paso. Entonces vamos a ir primero con la recepción de las materias primas. Cuando yo ya definí qué es lo que necesito, envié los pedidos, por lo tanto ya me tiene que llegar todos los insumos que yo necesito para elaborar mis planificaciones. Entonces, lo primero es el proveedor. ¿Qué tal es el proveedor de mis materias primas? ¿Qué tal es la relación precio-calidad? ¿Es el mejor? Quizás hay otro. Siempre hay que tienen que estar evaluando eso, porque los precios van fluctuando mucho. A veces cuando tú mantienes un proveedor por mucho tiempo, el proveedor puede sentirse seguro y empezar a disminuir la calidad de los productos. Siempre hay que estar viendo eso, evaluando la calidad de los productos. Las especificaciones técnicas
Por ejemplo, si tú estás en un hospital y necesitas manzanas, tú necesitas la manzana gigante, ¿cierto? No necesitas una manzana extra. Quizás necesitas una manzana de primera o de segunda. O sea, generalmente las frutas, las verduras se venden por categorías de tamaño. Primera, segunda, extra. Generalmente eso se ve, lo pueden visualizar cuando van a la feria. Ahí pueden visualizar los tamaños. Generalmente se venden por calibre, más grande, más cara. Entonces, si tú estás trabajando en un hospital, ¿necesitarás una manzana gigante o necesitarás más bien una manzana más o menos del tamaño de un puño, de una porción, una pequeña, ¿cierto? De una porción. Por lo tanto, aproximadamente tú necesitarás 4 o 5 manzanas por kilo. Esa es la especificación que tienes que entregar. ¿Sabe qué, señor proveedor? Bueno, yo voy a trabajar con usted, pero necesito que me traiga 5 manzanas por kilo. Eso es lo que yo necesito. Y el proveedor se tiene que ajustar a eso. No te puede traer manzanas muy grandes, tampoco te puede traer manzanas tan pequeñas, ¿no? Tienen que solicitar las cosas bien, bien específicas. Bueno, ¿qué tal es la responsabilidad del proveedor? Históricamente, cumple con los pedidos, cumple con las especificaciones técnicas. Entonces también hay que tratar de ver la historia de ese proveedor, la reputación. Hay que tener cuidado con eso también. No te vayas a ver relacionado con algún proveedor que tenga problemas con leyes laborales, porque eso te puede salpicar. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, si tienes un proveedor que tiene problemas con el medio ambiente, que históricamente contamina, o que ha tenido problemas éticos de alguna forma. Entonces también hay que tener cuidado en ese aspecto, no hay que descuidarlo. Porque si tienes un proveedor que ha tenido, por ejemplo, problemas de cumplimiento de leyes laborales, de medio ambiente, si ese proveedor se asocia con tu empresa o con la empresa donde tú estás trabajando, seguramente va a dañar la imagen de tu empresa, donde estás desarrollándote. Entonces hay que tener ojo con eso, hay que tener cuidado. Siempre también evaluar a los proveedores, no solamente el precio que sea barato, económico, importa, también importa la imagen. Por otro lado tenemos la recepción. Una vez que nosotros ya recibimos la alimentación, ¿cierto? Recibimos los alimentos, las materias primas, le decimos, bueno, sí, corresponde, viene lo que yo le pedí, viene, veamos, entonces recibamos los insumos. Bueno, ¿qué tal es la calidad de estos alimentos? ¿Vienen de buena calidad o se notan un poco que están añejos, con un tiempo de vida quizá muy extenso? La turgencia, ¿qué tal es? Entonces hay que identificar los signos de los alimentos que posiblemente se vayan a descomponer fácilmente. Generalmente puede venir algún hongo en alguna fruta y puede contaminar toda una caja. Puede venir algún pez, cierto pescadito en proceso de descomposición, ¿cierto? Ustedes siempre ahí tienen que mirar los ojos de los pescados, si están hundidos, ahí, ojo, no están muy buenos. Los huevos, si se hunden, no sé, perdón, si flotan. Bueno, y hay muchas técnicas para ver si los productos son adecuados y están frescos o no. Eso es lo que tenemos que determinar al final, si los productos están frescos y son de calidad, si cumplen con las especificaciones que nosotros le entregamos al proveedor. Por otro lado, el transporte. ¿Cómo vienen esos productos? ¿Qué tal es la temperatura? ¿Se rompió la cadena de frío en algún momento? ¿El embalaje viene completo?
se almacenaron los productos a ras de piso o vienen en repisas. Por reglamento sanitario, los productos no pueden venir a ras de piso. Tienen que venir en repisas, ¿cierto? O en pallets. ¿Okay? No pueden venir en un suelo. Entonces, todo eso tienen que ir evaluando. Luego, revisar la cantidad, la guía o la factura. Bueno, son 45 kilos de manzana, pero sabe que vienen 43 nomás. Así que yo no voy a recepcionar conforme esto. Así que se anota en la misma factura, con la misma guía, se deja anotado. No después. Me voy a decir, no, sabe que, bueno, después le traigo el resto. No, no, eso no. Eso no se hace. Se deja anotado. Y después, bueno, cuando traiga el resto de alimentos, bueno, ahí se hace una raya, se da una firma y se da recepcionado, ok. Ok, pero no eso de, no se lo traigo después, no. Eso no. Eh, revisar datos críticos, la fecha de vencimiento, la fecha de elaboración, cuánto dura el producto. Ok, también es súper importante, no vayan a recibir productos que tienen una fecha de vencimiento muy próxima, que se va a perder todo eso. ¿Okay? Entonces, toda observación debe quedar registrada. Todo debe quedar registrado. Lo que no se registra, no se hizo en ningún momento. Por lo tanto, todo tiene que estar registrado. Si usted no recibió algo, se registra. Si quedó algo pendiente, se registra. Si viene algún producto con mala calidad, si se rompió la cadena de frío, los productos congelados vienen descongelados, se registra. Todo tiene que quedar registrado, porque si no se registró, nunca sucedió. ¿Ok? Luego tenemos el proceso de almacenamiento. Y aquí tenemos que registrar también qué es lo que llegó. Generalmente en las empresas grandes existen planillas o software donde tú vas ingresando el alimento, la cantidad y todo eso va quedando en el sistema. Si no existen ese tipo de metodologías, bueno, va a tener que crear una planilla, ¿cierto? Y empezar a anotar los productos que van llegando, cuánto llegó, cómo llegó, etcétera, etcétera. Quién fue el proveedor, cuándo llegó, etcétera. Todo registrado. Lo otro que tienen que evaluar son las bodegas. Bodegas adecuadas en tamaño, luminosidad, ventilación, organización, o sea, todo lo que también está descrito en el reglamento sanitario. ¿Ya? La ventilación, la circulación de aire, la luminosidad con cierta intensidad, todo eso está descrito en el reglamento sanitario de los alimentos. Las bodegas tienen que ser independientes. Bodegas para perecederos, para no perecederos, para productos químicos, quizás tener refrigeradores, congeladores en un sector y los alimentos no perecederos en otro lugar, de almacenamiento de frutas y verduras, por ejemplo. Sobre todo tiene que estar organizado, separado, en bodegas diferentes o simplemente separados por áreas. En el caso de la refrigeración y la congelación, los equipos, ¿cierto? Las máquinas tienen que tener un adecuado funcionamiento, una mantención, evaluar siempre la capacidad. ¿Ah? Uno tiende a, cuando tiene un congelador o un refrigerador, tiende a guardar todo, ¿cierto? Lo que allí pueda entrar. Pero los refrigeradores y los congeladores tienen cierta capacidad, cierta cantidad de litros que pueden entrar, ¿okay? Que se pueden guardar para que funcione adecuadamente, porque de lo contrario la temperatura va a subir. Se supone que la temperatura de refrigeración aproximadamente menos de 5 grados Celsius, pero si tiene una gran cantidad de alimento, esa temperatura va a subir y por lo tanto las bacterias van a poder empezar a multiplicarse. Así que tener mucho ojo con la capacidad de los refrigeradores y los congeladores.
tener la organización FIFO. Es la organización FIFO, es la First In, First Out. O sea, lo que llegó primero sale primero. Lo que llegó después se va guardando al final para que salga después. ¿Cierto? O sea, First In, First Out. O sea, para llegar un orden. ¿Ok? Porque seguramente lo que va llegando recientemente tiene una fecha de vencimiento más prolongada que lo que ya está. Por lo tanto, tienes que utilizar lo que está y que está próximo seguramente a vencer en un par de meses. Entonces, lo primero que se tiene que utilizar. Lo otro que hay que tener en cuenta es la rotulación al momento de la apertura de los productos. Si no se utilizó completamente, bueno, se guarda, se sella y se rotula. ¿Cuándo se abrió? ¿Quién lo abrió? ¿Cuánto se extrajo? ¿Cuánto quedó? Y cuándo vence. ¿Okay? En el caso de productos que una vez abiertos duran cierta cantidad de meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertos productos que duran 6 meses una vez que se abren. Entonces tienes que anotar la fecha que se abrió. Por lo tanto, en 6 meses más, esto vence. Eso tiene que estar registrado, ¿no? En la rotulación que se pega al producto. Y por último es la salida de los insumos, de las materias primas, desde la bodega, desde el almacenamiento. También tiene que estar registrado. Todo se registra. Algunas observaciones: calcular bien la solicitud de pedido de alimentos. Ten en cuenta la capacidad de la bodega o de almacenamiento. No vayas a pedir más de lo que puedas guardar, porque de lo contrario pueden quedar fuera del refrigerador, pueden quedar fuera del congelador, y eso va a hacer que pierdas, ¿cierto?, materia prima. Por lo tanto, si pierdes materia prima, pierdes rentabilidad, pierdes dinero. Y eso no debe suceder. Siempre ten en cuenta los porcentajes de cambio de alimentos, porcentaje de hidratación, porcentaje de pérdida, ¿no? Para que no te vayas a equivocar en la solicitud de alimentos. Por ejemplo, en el caso clásico del cochayuyo. El cochayuyo se programa cocido, porque te lo comes cocido, ¿cierto? Pero cuando haces la solicitud de cochayuyo, lo haces crudo. Entonces, si tú pides, no sé, para cierta cantidad de producto, del cochayuyo cocido en el alimento, supongamos en una sopa, vas a utilizar, no sé, 100 gramos de cochayuyo cocido y pides, no sé, tantos kilos, pero te van a llegar en crudo. Entonces te va a llegar una cantidad excesivamente alta de cochayuyo. Entonces hay que tener en cuenta el porcentaje de hidratación, el porcentaje de pérdida, ¿no?, para realizar una buena solicitud de alimentos a los proveedores. También ten en cuenta el tiempo de duración de los alimentos. ¿Cuánto va a durar ese alimento y para cuánto tiempo tú lo estás programando? ¿En cuánto tiempo aproximadamente se va a utilizar ese alimento? ¿Okay? Hay que tener esas consideraciones para cuando tú tengas que solicitarlo. Bueno, una vez que ya tienes todos tus alimentos almacenados, todos organizados y guardados adecuadamente, siguiendo todas las normativas, ¿cierto?, del reglamento sanitario de los alimentos, con pisos lavables, paredes lavables, ventilación adecuada, luminosidad adecuada, las personas con todos los implementos de seguridad, zapatos antideslizantes, cubierto, mallas protectoras en las ventanas, bueno, y una serie de requerimientos que están en el reglamento sanitario de los alimentos. Seguramente ya ustedes los conocen. Bueno, una vez que está todo esto ya listo, dispuesto, vamos a solicitar los alimentos que necesitamos para preparar nuestro menú y vamos a realizar primero las operaciones preliminares.
Entonces vamos a realizar la solicitud de insumos a bodega. Posteriormente vamos a tener esta área de operaciones delimitada. ¿Están delimitadas las áreas de operaciones preliminares, definitivas, fundamentales, área sucia, área limpia? ¿Existe un flujo? ¿Está todo eso delimitado? Bueno, si es así, no tenemos problema. Pero si no, tenemos que hacerlo. ¿Ok? Hay que establecer un flujo de procedimiento, un flujo de producción, de tal manera de minimizar el riesgo de contaminación cruzada. Por otro lado, existe suficiencia de utensilios, hay la cantidad de cuchillos para, por ejemplo, pelar, para picar, existen suficientes, no sé, jugueras, etcétera, etcétera. Están toda la cantidad de utensilios, maquinarias, equipos necesarios. El personal cuenta con los elementos de seguridad y actualmente además de eso, con elementos de protección personal, mascarilla, eh, quizás guante, este guante que es para picar, el guante de alambre, no me acuerdo cómo se llama el guante metálico. Es un guante de tejido metálico que se usa para cortar y evitar que la gente se corte los dedos. El zapato antideslizante, etcétera. La organización del área de operaciones preliminares, ¿cierto? Desde donde yo tengo los productos en mi área sucia que estoy lavando y hacia un área limpia, donde están todos los productos ya listos para pasar al área de operaciones definitivas, ¿ya? La organización de esa propia área. El proceso de eliminación de desechos, todo lo que sobra, ¿dónde lo estoy eliminando? ¿Estoy cruzando las áreas? ¿Dónde lo elimino? Hay un tarro de basura quizás, hay una bolsa de basura, lo tengo que llevar a algún lugar, también tiene que estar descrito. El proceso de descongelación, ¿cómo lo voy a realizar? ¿Voy a dejar los alimentos en la mañana y los voy a usar? No. El proceso de descongelación, hay tres posibilidades. Primero, dejas el producto el día anterior en el refrigerador. O sea, del congelador lo dejas en el refrigerador el día anterior. Lo cocinas directamente. Por ejemplo, es lo que puedes hacer con el choclo congelado, arvejas congeladas, la papa frita, prefrita, congelada, ¿cierto? Lo sometes a cocción inmediatamente. O descongelación rápida, por ejemplo, en microondas. Esas son las tres posibilidades. O sea, no hay más. La descongelación a temperatura ambiente, no. Descongelación con agua tibia o agua a temperatura ambiente, no. ¿Ok? ¿Por qué no se hace? Porque las bacterias van a tener el tiempo suficiente para poder multiplicarse. Y el riesgo de una enfermedad transmitida por alimento aumenta, ¿cierto?, muy rápido a temperatura ambiente. Entonces eso no se hace. O se cocina el alimento congelado directamente, o se descongela en el refrigerador, o se descongela rápidamente, por ejemplo, en el microondas. O sea, esas son las posibilidades. No hay otras. Y por último, los procedimientos preliminares. La limpieza de las verduras, lavado, la desinfección, higienización, por cuánto tiempo, la cantidad de cloro o de desinfectante, cómo se van a acondicionar los productos, se van a pelar, se van a trozar, se van a cortar, qué tipo de corte, en bastones, en cubos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también tiene que quedar bien descrito. Y luego, ya que tenemos todo esto listo, las operaciones preliminares, pasamos a las operaciones definitivas fundamentales. Y ahí es lo mismo, en las áreas están preparadas,
Las áreas están delimitadas, área fría, área de preparaciones frías, de preparaciones calientes, de postres, de ensaladas, etc. Existen áreas delimitadas, separadas, también hay que establecer. Hay un flujo de trabajo que pasan por diferentes puntos. Existen suficientes equipos. La temperatura de cocción, de preparación, es la adecuada. La temperatura, por ejemplo, para las ensaladas es aproximadamente 5 grados Celsius. Dependiendo ahí puede llegar a 5, 7 grados Celsius. La temperatura de cocción de los alimentos, 70, 75 grados Celsius. Entonces son puntos de control. Y por supuesto que hay que resguardar todas las normas de higiene y seguridad, sobre todo en las preparaciones definitivas. Recuerden que hay, por ejemplo, en los hospitales trabajan con estas marmitas, ¿cierto? Que son muy, muy, muy grandes. Y por tanto tienes que tener mucho cuidado al trabajar con esas maquinarias, porque es peligroso. Te puedes resbalar, te puedes caer. Generalmente el piso está húmedo. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y siempre seguir las normas de seguridad. Y una vez que tenemos todo este proceso listo, ya elaboramos el producto, pasamos a la distribución. Entonces aquí tenemos el envío de las preparaciones. Por ejemplo, si nos imaginamos que estamos en un hospital, seguramente les va a tocar hacer práctica. Entonces en un hospital, ¿cierto? Van a tener un área, una línea, ¿cierto? De porcionamiento, donde se van a agregar todos los alimentos, ¿cierto? De los diferentes tipos de régimen, ¿cierto? En estas bandejas, ¿cierto? Ahí se va porcionando, ¿ya? Vamos porcionando. También hay que determinar la presentación. No solo dejar el alimento ahí, sino que preocuparse también un poco de la presentación, ¿ya? Generalmente el tema de la presentación lo cuidan mucho en clínicas, se preocupan mucho ese tema de la presentación. En los hospitales a veces no se preocupan tanto, pero sí hay esfuerzos por preocuparse de la presentación de los productos. Y por último también la temperatura de salida, que el alimento llegue a una temperatura adecuada a las personas, al comensal o al cliente o al usuario final. Generalmente en los hospitales, dependiendo del tipo de servicio, si es centralizado o semicentralizado, se utilizan bandejas térmicas. Creo que en el hospital de Curicó, hospital de Talca, utilizan bandejas térmicas. Son bandejas que tienen tapas. Entonces ahí llegan los alimentos desde la central directamente al paciente. Y también tenemos otros tipos de servicios, como por ejemplo el autoservicio. También aquí hay una línea, ¿cierto? Donde van pasando las personas con una bandeja, ¿cierto? Y se pueden ir sirviendo. Puede ser un autoservicio o un semi autoservicio, donde vas pasando con la bandeja y le vas pidiendo a una persona que está del otro lado que te vaya agregando las cosas que tú quieres. O pues, el autoservicio como tal, que es más bien tipo buffet, ¿cierto? Que tú tomas lo que quieres y lo vas dejando en tu bandeja, ¿no? Pero ahí también hay que estar preocupado de la presentación, de la temperatura, ¿cierto? De la línea de servicio que esté bien, eh, que tenga un flujo adecuado, ¿cierto? Que puedas ir agregando los productos sin ningún problema, la suficiencia de los utensilios, de bandeja, de servicios, eh, y que todo tenga un flujo, ¿cierto? Que todo se mueva adecuadamente. Y por último, ya cuando, por ejemplo, servimos nuestra alimentación y nos queda lo sobrante, los desechos. Entonces tenemos que eliminar esos desechos y ojalá que no sean tantos. ¿Bien? Recordemos que actualmente se está desechando mucho alimento, mucho alimento. Por lo tanto, hay que tratar de disminuir esa cantidad.
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En un área específica de desconche, ¿cierto? Donde se va a eliminar todos los alimentos, el flujo de movimiento de basura, cómo se va a realizar, desde dónde, hacia dónde, el contenedor de basura dónde está, hay que moverlo, hay que transportarlo, cómo se van a eliminar los productos, cada cuánto tiempo viene el camión de basura. También hay que tener eso en consideración para que no se acumule la basura. Acuérdense que también cuando uno elimina ciertos alimentos, elimina muchos alimentos que tienen eh, tienen muchos nutrientes. Por lo tanto, las bacterias, hongos, parásitos, etcétera, pueden vivir, pueden multiplicarse fácilmente. ¿Ah? Y eso va a generar malos olores, puede atraer a otros vectores con otras enfermedades. Entonces hay que tener eso también bien controlado. Y por último, el lavado e higienización. ¿Cierto? El lavado de los utensilios, de los servicios, que quede todo muy bien lavado. Verificar, ¿cierto? Que, por ejemplo, los platos no estén quebrados, que los vasos no tengan trizaduras, ¿ya? Porque eso puede ser peligroso, puede tocar a un paciente, a una persona, a un comensal, un vaso con una pequeña trizadura, se puede cortar un labio, hay que tener mucho ojo con eso también, hay que tener mucho cuidado. La temperatura del agua al lavar los alimentos, ojalá que esté caliente, para evitar sacar toda, ¿cierto?, la suciedad, que la grasa se despegue de los platos, que el almidón se despegue, se hidrate, se despegue de los platos, ¿cierto? Eso se logra con la temperatura y obviamente eh, con químicos, ¿cierto? Con lavaplatos. Y se puede verificar, ¿cierto? La limpieza con la prueba de Lugol, con Lugol o la famosa prueba de yodo. Esta prueba de yodo es cuando tú agregas con una pistola, ¿cierto? De spray, por ejemplo, un plato, lo agregas y el yodo tiende a reaccionar con el almidón. Entonces, genera una coloración mm, violeta, café aproximadamente, dependiendo de la cantidad de almidón que esté en el plato. Entonces, a lo mejor tú tienes un plato limpio, que tú lo puedes ver limpio, pero si agregas este Lugol o yodo, la prueba de yodo, en lugar de correr el yodo, ¿cierto? Esta coloración café, ¿cierto? Que es de yodo, cambia a un violeta, por ejemplo. Entonces eso quiere decir que los platos no están bien lavados. Por lo tanto, hay que proceder nuevamente a lavar los platos, ¿no? ¿Por qué se tienen que lavar nuevamente? Porque si queda almidón en los platos, ¿cierto?, queda sustrato para que bacterias, levaduras, mohos, hongos los puedan utilizar. Tienen que quedar bien limpios. Luego, obviamente, el secado, ¿cierto?, de todos los utensilios y el almacenamiento. Volver a guardar para posteriormente volver a utilizar. Y aquí tenemos una central de alimentación, ¿cierto? Aquí tenemos diversos sectores, ¿eh?, que los vamos a ir repasando. Por ejemplo, ahí tenemos la oficina. La oficina, por ejemplo, del nutricionista, que está a cargo de esta central de alimentación. Luego tenemos un área de preparación de postres, por ejemplo, un área de preparaciones frías, ensaladas, las áreas de operaciones preliminares, la bodega de alimentos, que está separada, por ejemplo, en bodegas de perecederos, no perecederos, congelados, refrigerados, etcétera. Tenemos ya el área de las operaciones definitivas fundamentales. Tenemos un área de bodega de utensilios o área de bodega de productos químicos. Tenemos un área de desconche, donde vamos eliminando todos los productos, ¿cierto?, que tenemos que eliminar. Tenemos también aquí un área de ensamblado, quizás ensamblado de bandejas.
¿sí? Todo está bien delimitado. Entonces, entran los productos, se van hacia la bodega, se quedan almacenados en la bodega, luego emigran, se salen de la bodega, se van a la zona de preparaciones preliminares, luego ingresan a la zona de preparaciones fundamentales y definitivas, se preparan las bandejas y luego egresan, salen de la central de alimentación. Entonces todo sigue un flujo. Entran las materias primas y se someten a todos los procesos de elaboración de producto y luego sale el producto final. O sea, todo sigue un flujo, no hay cruces, ¿no? Para que disminuya el riesgo de contaminación. Y aquí tenemos algunas imágenes de que hay unas personas que están trabajando, ciertos funcionarios en el área de operaciones preliminares. Fijan, están con zapatos de seguridad, con cofia, con guantes. Ahora, la copia debería estar cubriendo todo el pelo, ¿ya? Hay un pequeño detalle, pero generalmente deberían estar cubriendo todo el cabello. Y actualmente, por pandemia, también deberían estar trabajando con mascarilla. Aquí tenemos otra persona que está en las operaciones definitivas, está cocinando ya, ¿cierto? Aquí está porcionando, básicamente. Aquí tenemos un área de operaciones definitivas. Están todos los elementos bien, todo bien impecable. Impecables, muy limpio. Y aquí tenemos un área de ensamble de bandejas. Aquí están las bandejas, se van agregando las porciones, ¿cierto?, de los alimentos. Obviamente dependiendo del tipo, en este caso es un hospital, entonces dependiendo del tipo de régimen que está prescrito, se va completando la bandeja. Todas con sus mascarillas, con sus cofias, guantes y uniforme. Y así queda la bandeja final. Se ve una presentación bastante adecuada, ¿cierto? Colorida. Este debe ser un régimen común, obviamente, ¿cierto? Lechuga, fruta entera. Así que se ve bastante colorido, buena combinación de colores, apetitoso. Y aquí le van poniendo las tapitas, ¿cierto? A las bandejas para llevársela a los pacientes, en este caso, que están hospitalizados. Y también está este otro servicio, ¿cierto? El servicio de este tipo buffet, autoservicio. Tú vas pasando, ¿cierto? Con una bandeja o simplemente vas con tu plato, es lo que generalmente sucede en los hoteles. Tipo desayuno, almuerzo, te ofrecen servicio buffet. Entonces tú puedes ir, sacas lo que necesitas, lo que quieres y te vas a tu mesa. Bueno, ¿cuáles son algunos de los requerimientos que necesitamos o que debemos cubrir? ¿De qué nos tenemos que preocupar? Primero, de evitar la sobreproducción. O sea, no vamos a pedir más de lo que necesitamos, porque eso va a generar un aumento de basura, ¿cierto? Y por lo tanto daño ambiental. Y eso se va a ver muy mal como empresa que estés aumentando el daño ambiental y generando más basura. Y por otro lado vas a generar una pérdida. Por lo tanto, la rentabilidad va a disminuir porque vas a gastar más en comprar más insumos, pero no los vas a utilizar, ¿cierto? Vas a perder esa cantidad de raciones. Y generalmente en los hospitales o en otros lugares, servicio de alimentación, se paga por ración. Eso si ración se elimina, es plata, dinero perdido, que no se sirvió, no se consumió. Y por otro lado también evitar la subproducción, es decir, que te falte alimento. Y ahí, ¿qué va a pasar? Va a tener obviamente un cliente insatisfecho. La posibilidad de dejar a un cliente, a un usuario, un paciente sin alimentación. Eso es grave, muy complejo. Entonces, cuando dejas a una persona sin alimentación, te sometes a procesos de multas y sumarios. No puede quedar una persona sin alimentación, menos en un hospital. Y por supuesto que se afecta la rentabilidad. Porque estás dejando de ganar
dinero, ¿cierto? Por una ración que deberías haber servido. Por otro lado, ¿cierto? Las características cuantitativas y cualitativas de la dieta tienen que estar cubiertas por la alimentación, aporte calórico nutricional, que sea en cantidad suficiente. Obviamente eso va a depender, ¿cierto?, de las características de cada institución. La presentación, el sabor, las características organolépticas, la digestibilidad, ¿cierto? Todo lo que tenga relación con las características cualitativas de la dieta. Y por supuesto la calidad microbiológica, la inocuidad de los alimentos. Todos estos requerimientos tienen que estar cubiertos. Y también el flujo, aquí podemos dividir estos sistemas en tres clasificaciones, podríamos llamarlo. En continua, interrumpida o esporádica, tanto el flujo de producción de alimentos como el sistema de preparación de alimentos. Me explico. Por ejemplo, el flujo de producción de alimentos es relativo a la preparación, o sea, no la preparación, sino que al tiempo en el cual se preparan los alimentos. Por ejemplo, en el proceso continuo estás prácticamente 24 horas trabajando en la producción de alimentos. Por ejemplo, en la elaboración de productos envasados, donde hay turnos día y noche. Por ejemplo, en la fabricación de super pollo, super cerdo, aristilla y todo, bueno, todo ese tipo de alimentos está en un flujo constante. Hay turnos de día, hay turnos de noche para hacer lo mismo, ¿cierto? Producir un producto alimentario. Luego tienes el flujo que es interrumpido. Tienes una producción durante un periodo de tiempo y luego cesa la producción. Por ejemplo, en los hospitales. Preparan alimentación en el día, en la noche no se prepara. Luego vuelve otra vez, entonces prepara la alimentación en el día y luego se detiene. Y luego están los flujos esporádicos que ocurren cada cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, cuando en el colegio se pusieron de acuerdo para hacer completas o hacer algún evento y van a preparar papas fritas. Que algo que no ocurre siempre, que son momentos esporádicos. Y por otro lado tenemos el sistema de la preparación de los alimentos, que también puede ser continuo, interrumpido o esporádico. Por ejemplo, en el sistema de preparación continuo es aquel producto que se consume inmediatamente luego de terminada la producción. Por eso es continuo. O sea, llega la materia prima, se prepara, se consume. Es toda la alimentación que es de consumo inmediato. Por ejemplo, hay un completo. Entonces se prepara, si tienes la materia prima, ¿cierto? El tomate, lo preparas, la palta, la mueles, ¿cierto? Y te entregan el completo y tú no lo puedes guardar, ¿cierto? Porque la probabilidad de que la mayonesa se estropee, ¿cierto? Es alta, por lo tanto tiene que ser de consumo inmediato. Eso es continuo. Tienes un proceso de preparación que es interrumpido, que llega hasta cierto punto y se detiene. Por ejemplo, las papas prefritas. Llega hasta cierto punto y se detiene la preparación y se vende de esa forma. El pan preelaborado llega hasta cierta forma, hasta cierto punto y se detiene. Eso es una preparación interrumpida, porque no llegó a su proceso final, ¿cierto? Se interrumpió a medio camino. Y luego también tienes la preparación esporádica, que es aquella preparación que una vez terminada se puede guardar o no se puede se puede aplazar su consumo. Por ejemplo, un huevo cocido.
El huevo cocido se somete, ¿cierto?, a la preparación, ¿cierto?, al agua, en agua caliente, hirviendo. Luego se deja enfriar un poco y te lo dejan ahí en un plato. Y tú dices, bueno, no me lo puedo, no quiero comérmelo ahora, me lo voy a comer después. Sí, no hay ningún problema, lo puedes dejar en algún otro lugar y te lo puedes comer después. Ese es esporádico. Puedes esperar un tiempo para posteriormente consumir ese producto alimentario o ese alimento. ¿Okay? Entonces, el flujo de producción de alimentos y el sistema de preparación de alimentos se puede dividir en continuo, interrumpido y esporádico. Y por último, aquí tenemos la evaluación del cliente, del comensal. ¿Cierto? Ahí tenemos un cliente y está satisfecho, con 5 estrellas. Sí, no menos importante, siempre estar conscientes de que se está alimentando a personas y que las personas pueden percibir de buena o de mala forma el servicio. Por lo tanto, siempre es necesario evaluar la calidad de servicio que se está entregando en términos de todo lo que ya hemos evaluado, el sabor, qué tal le pareció la presentación, si está a la temperatura adecuada, si recomendaría el servicio, por ejemplo. ¿Ya? Siempre se tiene que evaluar lo que estamos haciendo. Bien, eso era lo que les quería contar por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.